Un día como hoy, en el año de 1695, fallece una mujer que sigue viviendo porque fue un exponente. Sí, sigue viviendo. Corazón. Claro que sí, y en la cultura novohispana, y sigue viviendo. Cada vez que se repite uno de sus poemas, que se lee una de sus cartas, que se consulta uno de los textos que ella hizo, ahí sigue viviendo y seguirá, yo supongo que por muchos siglos todavía. Juana de Asbaje. Así es. El 17 de abril de 1695 muere Sor Juana Inés de la Cruz, que había nacido el 12 de noviembre de 1648. Ella ingresa al convento porque eran los lugares en donde se tenía todo lo de cultura, todo lo relacionado con la cultura y los conocimientos. No estaban afuera, estaban resguardados por los clérigos y por las monjas, ¿no? Hombre, las envidias que despertó. Su propio confesor se convirtió en su principal perseguidor, enemigo. Y le hicieron la vida de cuadritos y la obligaron, dizque, a retirarse de las letras. Digo dizque porque se encontró en su celda, después de muerta, cantidad de pergaminos y cartapacios de lo que había escrito ya en la clandestinidad. Maravillas que había seguido escribiendo, a pesar de su compromiso de no escribir más. Entonces vivió, pero siempre bajo el microscopio de estos grupos y también de la Inquisición. Tenía la fortuna de contar con el apoyo de las virreinas y los virreyes mismos, ¿no? Y en más de una ocasión de la propia reina de España. Era una persona conocida en todo el mundo español. Era todo el mayor literato que tengamos en este momento era menos famoso mundialmente que en su época Sor Juana. Era una maravilla, y sí lo tenían en cuenta sus enemigos, ¿no? Y se lo echaban en cara como pecado de orgullo. Imagínate una mujer en esa época en la que no se permitía la libertad de pensamiento para las mujeres. Era una agresión que merecía. A ella no la mataron por esa situación, por la protección, sí, claro, de la corte directa. Pero lo que más les dolía era el tono con que les contestaba, de burla, de hacerlos pedazos. Era lo que más les dolía. Si hubiera sido humilde, sí, ya me voy a moderar, ya no voy a hacer porque nada. Después de lo que ella decía no cabía la réplica. Así ya es. Ellos no podían decir nada más. Dicen que su confesor se arrepintió en los últimos momentos y le fue y le dijo: sé que he sido una sombra en tu vida y un dolor, y no sabes cómo lo lamento, pero el daño ya estaba hecho. Y ella fue dedicada a labores de las monjas más humildes, ¿no? Más de mayor retiro, fregar pisos, cuidar enfermos. Le ponían tareas durísimas, durísimas, en la que cualquier otra mujer que no hubiera sido Sor Juana hubiera caído rendida sin tiempo para nada más. Sí, es de veras un prodigio para la época. Que sigue asombrando
a pesar de que han pasado ya 4 siglos, 5 siglos prácticamente. Sí. No ha surgido una igual. No. Y desgraciadamente fallece joven. Pues sí, por el maltrato, por el contagio, por tantas cosas. Por las condiciones en que tuvo que vivir durante muchos años. Su biblioteca se la quitaron. Una serie de atrocidades que hicieron con ella. Pero una mujer adelantada a su época, una mujer brillante, un cerebro privilegiado, el de Sor Juana Inés de la Cruz. Y por eso seguimos hablando de ella. Así es. Crea villancicos y tiene, para al parecer, un tratado musical que desaparecen, que se llama El Caracol, y que ella misma decía que no lo evaluaba como un tratado musical porque a lo mejor ya se comparaba con grandes músicos. Entonces hace también la mezcla de una danza con un canto que luego que se llama tinoco, que es canto español con náhuatl. Imagínate mezclar los dos fraseos. Puf, impresionante. Era lo que más también les ardía de que hablaban náhuatl. Entonces metía el náhuatl en sus conversaciones cotidianas con los eruditos que se quedaban de a 6, ¿no? No decir, ¿cómo hablas esta lengua? Pues ahí está la mayor cultura que te puedes Pero imaginar. a muy temprana edad aprende el latín también. También, sí. Todas las obras que uno ve en los retratos que se han hecho, se ven en la parte de atrás, pues son grandes tratados en latín de autores muy, muy importantes. Y aparte de ser una mujer genio, era una mujer rebelde. Y eso es algo que también, o sea, no cabía en la sociedad en que le tocó existir. Respondona. Sí, o sea, respondona, rebelde. Y era lo irónico, que habiéndose ido, igual por las circunstancias, a una vida de reclusión, que la toma pues porque no le queda de otra y porque era la única manera que tenía de poder estar en contacto con los libros que ella tanto quería y de poder estar produciendo, porque además en cuanto a literatura tiene poesía, El Divino Narciso, ¿cómo se llama? Los enmiendos de una casa, que es una obra cómica, o sea, pudo abarcar diferentes tipos de literatura dentro de todo su trabajo. La rebeldía. Fíjate que Canal 11 saca una serie con lo que se supone fue su vida. Vamos, no sabemos qué tan apegada esté a lo que realmente sucedió, pero te da una idea tan vasta, tan cercana a lo que pudo haber ella vivido en su época, la relación con las esposas de los virreyes, su relación con la iglesia, la forma en cómo la castigaban quitándole el acceso a ciertos libros que eran los libros prohibidos de la época, que en otras condiciones la pudieron haber mandado hasta la Santa Inquisición, cómo ella tiene una vida amorosa que después da un vuelco hacia otras situaciones, y es muy interesante esta serie, la verdad es muy, muy recomendable. Pero lo más importante es leer su obra. Ah, claro. Leer su obra. Eso es lo más importante y lo que verdaderamente te da a conocer cómo era su manera de pensar y su visión del mundo de su época. ¿No es una con Arcelia Ramírez? Es sí. esa, sí. La tienen también en Netflix. Sí. Ella fallece el 17 de abril de 1695 de tifo, que era una enfermedad epidémica muy de la época, por las escasas condiciones de higiene en que se vivía. Su cuerpo fue sepultado en el coro bajo la iglesia del Templo de San Jerónimo, y actualmente el ex templo de San Jerónimo de la universidad es el claustro de Sor Juana. En 1700 se publican en Madrid sus obras póstumas, todo eso que señalas tú, que fue encontrado en su celda, es publicado hasta 1700. Hasta que se revisa, se clasifica, porque tenía de todo.
Tenía prosa, tenía verso, tenía otro tipo de escritos, y hasta que lo clasifican, logran publicarlo, y hasta nuestra época se hacen reediciones y reediciones. Y en época de la pésima musa se encontró un cuerpo que al parecer es ella, ¿no? Tenía exactamente el tipo de galas, el medallón, todo lo que correspondería con una monja de esta orden, ¿no? Y aseguraron que era el cuerpo de Sor Juana, y creo que ahí está enterrado. ¿Y qué pasó con el medallón? Bueno, está en el cuerpo. ¿Está ahí? Porque habían es dicho más que el medallón, es como un cuadro que está dibujado, pintado ahí en su pecho. Porque se hablaba de que algo se había quedado, se había quedado Margarita López Portillo con algo de lo que se había encontrado de Sor Juana, ¿no? Pues es posible, pero la fotografía es muy convincente. De los restos. La fotografía de los restos, sí. Pero quién sabe. Pues un día como hoy fallece esa mujer que para su época causó un revuelo, no solo en México, sino en todo el mundo hispano. Así es.